Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas por la señal Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y bueno, tratamos de analizar temas y hacerlo con mucho cuidado, a diferencia de otros programas vinculados con temas económicos, seguramente porque yo no soy periodista profesional, sino amateur, lo hacemos en una mesa con la tranquilidad del análisis y poder así informar a nuestros televidentes de la mejor manera posible. Y hoy hemos convocado a don Daniel Montamat. ¿Cómo te va? Encantado, Carlos. Daniel es un hombre que ha venido muchas veces en nuestro programa y siempre que venís, la verdad, que es muy bueno porque nos aclarás un montón de cosas. Daniel es economista, un hombre vinculado con el sector energético, ha sido secretario de Energía y ha sido también presidente de YPF y hoy sos director de esa empresa. Y bueno, vos sabés que los temas económicos los argentinos como que nos vuelve locos, ¿no? Sí, señor. Como este programa lo grabamos con alguna anticipación, por ahí hay cosas que de acá a cuando lo pasemos se modifican un poco. Pero en definitiva, ¿qué nos está pasando en la economía? Qué pregunta, ¿no? Muy general, pero ¿qué nos está pasando? No terminamos de resolver desequilibrios estructurales que tenemos, Carlos, ¿no? Yo creo que la Argentina viene desacomodada por una desmesura populista, porque ha habido populismo y demagogia en muchos países de la región, pero lo nuestro ha sido desmesurado, ¿eh? Y se traduce fundamentalmente en un desequilibrio de la cuenta corriente externa, ¿eh? Que cíclicamente nos lleva a problemas de devaluación e incluso corridas cambiarias que después se traducen en corridas financieras y ahí termina explotando la economía. Yo creo que para que el televidente entienda es bueno el ejemplo en la economía comparada, ¿eh? Yo tomo siempre ejemplos de la región, porque podemos decir, bueno, el problema económico tiene que ver un poco con la debilidad política del gobierno. México tiene nuevo presidente. El un presidente de un signo muy distinto al anterior. Muy distinto, un nacionalista, populista en muchas de sus expresiones pero dice económicas. que es un pragmático, ¿no? Posiblemente, pero lo que quiero decir, un cambio sustancial respecto a lo que venían operando. Bueno, México tiene proyectadas, te estoy dando indicadores del The Economist, la última revista, para el año una inflación del 3%. La nuestra de un mes. Tiene déficit fiscal, menos que el nuestro, México, pero tiene déficit fiscal. Es decir, cambio político significativo, tiene déficit fiscal y sin embargo la inflación muy acotada. ¿Sufrió México el tema de esta situación de turbulencia en la economía internacional? Sí, se devaluó el peso mexicano también. ¿Hubo trauma en el sistema cambiario mexicano? No, hubo un remesón, pero nada más. Sí. Perú tiene, te recuerdo, al último presidente renunciado, está el vicepresidente presidente anterior y el anterior preso, el otro está prófugo, ¿no? Sí. en Estados Unidos. El fujimorismo, aún dividido, controla el Congreso en Perú. Y Fujimori preso. Bueno, y voy de nuevo a los indicadores. Inflación proyectada de Perú para este año, 2.8%. ¿Tiene déficit fiscal Perú? Tiene déficit fiscal Perú. ¿Se devaluó el sol peruano? Se devaluó el sol peruano. ¿Algún trauma salió en los diarios? No, formó parte de las generales de la ley de otros países. Y tomemos a nuestro vecino, Brasil. ¿Sabe por qué tomo a nuestro vecino Brasil? Porque también tiene una situación política llena de incertidumbre. Lula, que está preso, sigue liderando las encuestas. Tiene más déficit fiscal que nosotros. El déficit fiscal consolidado nuestro es 5.1%, es nación más intereses, te faltan las provincias. Para compararlo con el Brasil te da 7.1% de déficit fiscal. Inflación proyectada para el año por The Economist para este país,
4.5%. Se devaluó el real con este problema de fortalecimiento del dólar, suba de precio del petróleo, se devaluó el real. Tuvieron que acudir al FMI de ninguna manera. ¿Cuál es la explicación de nuestra diferencia? Que frente a este remesón internacional, esta turbulencia, hay países, vecinos, hermanos, que se resfrían y nosotros nos agarramos una pulmonía. Bueno, la diferencia está en la cuenta corriente externa. Entras a mirar estos tres países y México tiene un déficit de la cuenta corriente externa, pero muy pequeño. Es decir, que financia su desequilibrio fiscal con ahorro interno, porque tienen moneda, eso te lo refleja la baja inflación, y tienen crédito interno. Perú lo mismo. Brasil es muy interesante, 7.1% de déficit, pero sin embargo el déficit de la cuenta externa proyectado es del 1.2%. Es decir, que financian su déficit fiscal con ahorro interno los brasileños. Bueno, nosotros no. Nuestro déficit ¿Habría fiscal... una explicación de estas cifras que dan unos, que dan otros, algunos con datos del Ministerio de Economía? 350 mil millones de dólares de los argentinos en el exterior. Sí, ¿Es una explicación? Sí, claro que sí, porque mira cómo te lo termino de explicar. Nosotros tenemos un déficit fiscal que o lo financiamos con papel pintado, con inflación, y esto no da para más, porque hemos tenido inflaciones crónicas en el país, y alternativamente, cuando no queremos financiarlo con papel pintado, lo tenemos que trasladar al endeudamiento externo, es decir, subsumimos el déficit fiscal en el déficit de la cuenta corriente externa. Papel pintado fue el gobierno anterior, déficit... Y un poco de papel pintado, menos, endeudamiento externo. Y entonces me decís, ¿por qué? Porque no tenemos ahorro doméstico, el ahorro doméstico es bajo. ¿Y quiénes ahorran? Las familias, las empresas y el Estado. Pero el Estado no ahorra, desahorra, es un pródigo. La familia ahorran en dólares, muchas de ellas. Sí, mientras los dólares estén en el sistema no tenés problema. Claro, es que hay algunos que tienen muchos excedentes y ahorran afuera del sistema. Ahí están los 250 mil millones. Ahora, ¿te vas a enojar con toda esta gente que juntó esos 250 mil millones de dólares o 300 que están en el exterior? Te podrías enojar muchísimo, Carlos, si le hubieras dado a esa gente una moneda doméstica más o menos estable. Porque la consecuencia es que los argentinos parte de sus ahorros los esconden afuera, es que hemos tenido en las últimas 6 décadas 4 monedas, desde el 69 a la fecha, 4 monedas, y la moneda que tenemos... No le podés pedir. El peso no es como... Y no le podés pedir, entonces. No le podés pedir. Entonces, el tema de fondo es cómo solucionamos estos agujeros, estos desequilibrios que tiene la economía argentina. Vamos a hacer un corte y seguimos. Adelante, señor director. Bueno, don Montamate, hemos quedado impactados con este análisis que has hecho y que se compadece con estas cosas de esta cifra insólita, ¿no? Un buen día hicieron un blanqueo, dijimos, bueno, traen toda la plata, trajeron un poquito, un pedacito, el resto grande sigue estando, o algunas simplemente lo que están haciendo es pagando impuestos, pero sigue estando afuera, ¿no? Y uno imagina y dice, pucha, ¿qué pasaría en este país si esos alrededor de 300 mil millones, por poner una cifra, estuvieran aquí dentro, ¿no? ¿Qué pasaría? Habría mucho más ahorro y más inversión, porque el gran drama de la economía argentina es que ese déficit de cuenta corriente que el año pasado fue de unos 30 mil millones de dólares, otra forma de mirarlo es, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Es una falta de ahorro respecto a la tasa de inversión que tenemos, esos 30 mil millones,
son también un déficit de ahorro estructural argentino respecto a la tasa de inversión que necesitamos. La tasa de inversión que tenemos, Carlos, es baja, es del 17% del producto. Para crecer y sostener el crecimiento 25. y generar 24, 25, son cálculos que ustedes tienen ahí en el movimiento productivo argentino. Estamos lejos de eso, pero aún estos 17% de tasa de inversión bruta, no lo financiamos con nuestro ahorro interno, porque como dijimos, las familias y las empresas ahorran una parte acá, otra parte que no la podés contar, que está afuera. Y el Estado es un pródigo que desahorra crónicamente. Entonces, a esto tenemos que apuntar. ¿Cómo aumentamos la tasa de inversión en la Argentina, ese 24? Ahí aparece la pregunta. Este gobierno, ¿vos observás que está en esa posición de búsqueda? Porque se habla de las inversiones, ¿no? Permanentemente, que van a venir esas inversiones, que no vienen, que pasa los brotes verdes, todas estas cuestiones que se hablan permanentemente. Pero los argentinos, porque yo sé que en muchos casos ha sucedido que le han dicho, momento señor, ¿por qué no va a buscar la plata de ustedes? Y después le damos la de nosotros. ¿Y no te parece razonable eso, Carlos? Si no Absolutamente. confiamos nosotros en este país, que lo vivimos, que lo padecemos, ¿qué le vamos a pedir a los de afuera? Y a los de afuera le hemos hecho varias, porque sí, varias veces han enterrado capital acá y no lo han podido. El default. Y varias veces le hemos dicho default y estas cosas. No. Yo creo que tenemos los argentinos que resolver estos problemas estructurales y me parece, esto se resuelve con consensos políticos serios de largo plazo. Porque mira lo que te digo, ¿cómo empezás a ahorrar más? Bueno, primero hagamos que el Estado deje de ser un desahorrador crónico. ¿Cómo ponemos este Estado en equilibrio? Y tenemos que hablar, y tienen que hablar fuerzas políticas del gobierno y de la oposición, porque solucionar este tema no es solo para la elección del año que viene, es para el 2023, 2027, si no, no hay tasa de ahorro, Carlos, y no hay generación de estos empleos que nosotros queremos, que son los empleos en blanco, empleos que pagan... El trabajo digno de la OIT. Trabajo digno. No va a haber, no nos engañemos, vamos a seguir con estos ciclos y estas explosiones cíclicas de las cuentas públicas y las cuentas externas. Esto es déficit de cuenta corriente. Vos sabés que vos dijiste consenso, ¿no? En un programa anterior con Julio Bárbaro, él también habló de los consensos. Entonces dijimos, bueno, el diálogo de los argentinos de la época de Duhalde, Perón-Balbín, dijo él, famoso diálogo entre Perón-Balbín cuando vuelven descarnados los dos, ¿no? ¿Hoy se puede lograr ese consenso o es suficiente por allí lo que el gobierno hace en forma, digamos, de uno a uno, o de a un sector a otro sector? Yo creo que sí, porque la clase política tiene vocación de poder. Y para ejercer el poder tenés que resolver un problema que es la transacción entre las urgencias del presente y las demandas de un futuro que se te ha venido encima. Y si no tenés una clase política capaz de restablecer ese mecanismo de transacción entre las urgencias del presente y las demandas de un futuro, la Argentina sigue prisionera del corto plazo. La peor de las dictaduras es la dictadura del presente, vivir solo el hoy. Y encima en ese corto plazo tampoco solucionan los problemas. Yo también hacía referencia, en un programa anterior, hacía referencia a lo que había visto en un programa de la Nata vinculado con el tren de ferrocarril Belgrano, pasando por las provincias del interior, entre medio de la marginalidad de la pobreza, tirándole piedras para que pare el tren, poniéndole tronco, prendiendo fuego para robarlo. Ahora, Carlos, no nos damos cuenta que la única forma de superar pobreza, marginalidad, es con desarrollo inclusivo. No el hay desarrollo otra. Inclusivo tiene precondiciones básicas. Una precondición básica es tener una tasa de ahorro doméstico que te permita sostener una inversión acumulada que se traduzca en empleos dignos. Ahora, ¿por qué no sucede eso? Bueno, esto es lo que la clase política tiene que entrar a responder, a dialogar y a consensuar.
¿Tenemos baja tasa de ahorro y en esto tiene algo que ver el Estado? Sí, tiene que ver el Estado. El Estado se acostumbró a institucionalizar la inflación. Es decir, las diferencias entre ingresos y gastos, mientras las podamos... Es un robo al que tiene su plata acá. Es un impuesto, para ponerlo más técnicamente, vos dijiste robo, sobre los pasivos monetarios no remunerados, que son los que tienen los pesitos que tiene en el bolsillo aquel que no puede pasarse a dólares o que no puede tener la licuación protección. que ha habido en estos días de aquellos que tenían un crédito con relación al Estado y el pasivo que ha licuado el Estado en estos pocos días ha sido fabuloso. Bueno, fruto de las devaluaciones que tienen que ver con una inflación crónica. Tenemos que ponerle cascabel al gato, se dice, ¿no? Esa gente debe estar toda diciendo soy un tarado, ¿no? O sea, aposté a un país que no es el que existe es otra cosa, ¿no? Carlos, yo insisto, creo que la Argentina tiene claro el diagnóstico, por lo menos la Argentina de cierta clase dirigente. Y es la clase dirigente que tiene que lograr armar esos consensos básicos que restablezcan estos mecanismos de transacción. Entre la urgencia del señor ese que trata de quemar el tren para sacar lo que tiene y las necesidades de un futuro que se te vino encima porque ha sido muy cortoplacista. Ha estado sumando corto plazo, tanto sumar corto plazo se te vinieron encima los problemas de largo plazo. Porque la otra fotografía del tren es que necesitas que el tren ese esté multiplicado y funcione para traer producción, llevarla a los puertos, generar valor agregado exportable, esta palabra que tanto sostenemos, te escucho y con la cual estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy trabajando en eso y vos sabés que siempre trabajo desde el ejemplo, que es pequeño, Carlos. Ex secretarios de Energía, acordate, empezamos a señalar los problemas de la energía cuando acá nadie se ocupaba y no formaban parte de la prioridad política. Y le dijimos a la Argentina, se viene un problemón energético. Sí, vamos a hacer un corte, pero antes de decir, en uno de los primeros lugares donde estuvieron fue en el movimiento productivo argentino. Sí, y ahí, más todo lo demás que hicieron, permitió que la gente se diera cuenta que había otras posibilidades que hacer. Entonces, en el tema energético. Se pueden generar consensos. Claro que sí. Ok. Bueno, señor director, adelante, vamos al último corte. Daniel, realmente muy interesante todo esto, ¿no? A ver, ¿qué podríamos decir nosotros a los que nos están escuchando y que seguramente están acumulando mayor preocupación de la que tenían con respecto a los problemas argentinos, en el sentido de que, ¿cuál sería la salida? Vos ya has dicho cosas vinculadas con la eventual salida, pero yo digo, ¿es tan difícil armar un esquema relacionado con la actividad productiva por excelencia más que con las cuestiones financieras? O sea, darle una prioridad. Nadie discute la macroeconomía. La macroeconomía tiene que funcionar. Pero no tendríamos que no dejar la macroeconomía, pero empezar a darle alguna importancia significativa a los temas productivos. Pero claro que sí, Carlos. Mira, y romper ideas. Yo te cito, porque a veces creen que esto es hegeliano, no es hegeliano en realidad. Keynes fue el que dijo de que cuando vemos intereses cristalizados que no ceden, ocupémonos de buscar atrás ideas que están cristalizadas y no permiten esos intereses cambiar. Sí. Entonces, son las ideas antes que los intereses. Y son las ideas los que condicionan los intereses. En la Argentina tenemos que cambiar ciertas ideas. Terminar con esta disyuntiva populismo-neoliberalismo.
Si queremos el camino del desarrollo, una de las cosas que tenemos que asumir es, bueno, vamos a tener que tener presupuestos equilibrados, incluso superavitarios por un tiempo, porque a mí y a vos nos interesa un dólar competitivo. Y la forma de tener un dólar competitivo para que mueva valor agregado exportable, que también nos interesa, es comprar con pesos del superávit fiscal excedentes de dólar del superávit comercial y armar un fondo contracíclico. ¿Dónde se hizo? Los chilenos ya tienen. Alguna vez estuvimos en capacidad de hacerlo y no lo hicimos. Lo hicimos, perdimos la oportunidad. Pero esas ideas hay que volver a discutirlas porque lo que no va más, tenemos que asumirlo, algunas veces lo hemos defendido, es la sustitución de importaciones orientales al mercado doméstico. Este mercado es chiquito, no da. A partir del Mercosur como plataforma regional, tenemos que ir con valor agregado a los mercados internacionales. Argentina tiene un gran potencial para desarrollar. Si cambiamos esas ideas básicas a partir de ciertos consensos que restablezcan esa capacidad de transacción entre el presente y el futuro, este país da para mucho más, no para este país que tenemos. Sí, fíjate el análisis que se hace vinculado con las cosas que tiene Argentina, ¿no? Desde el punto de vista alimentario. La Argentina, junto con Estados Unidos y con Brasil, son de los países que tienen excedentes agrícolas y cárnicos, ¿no? Y con mucho mayor consideración que ninguno, porque absolutamente Estados Unidos y Brasil tienen una población mucho más significativa que nosotros. Y no lo sabemos aprovechar. Y yo no le quiero seguir vendiendo a los chinos poroto de soja. Yo quiero fabricar los pollos acá. Quiero venderle más carne, es decir, transformar la proteína vegetal en proteína animal. Pero para eso me tengo que juntar con Brasil. Solito no lo puedo. A través de internet uno puede ver el mar de la China, ¿no? Y el mar de la China, cuando vos te acercás lo más que puedas al territorio, aparece todo alrededor del territorio y en el mar una franja toda negra, que no alcanzás a darte cuenta bien quién es. Son todas celdas de peces en cautiverio, acuicultura, alimentada por las hojas de los argentinos. Claro. Bueno, que me dejen fabricar el pez acá. Porque ¿sabés qué? Si fabrico el pez acá, o el pollo acá, o el cerdo acá, le agrego entre 5 y 10 veces más valor. Ahora, si yo voy solito como Argentina a negociar con China, imagínate vos, estamos contra Goliat, pero sin Gomera. Sí. Tenemos que ir como Mercosur, porque Argentina, Brasil... Ahí sumamos territorio, producción y población. Y el tema es, déjenme en una primera etapa transformar proteína vegetal en proteína animal. Ustedes están desarrollando otras capacidades tecnológicas. Déjenme hacer... En otra etapa superior, bueno, a ver si me dejan llegar a las góndolas con productos diferenciados del gran potencial que tiene. Ahora, ¿cómo se hace, no? Y ya tenemos que cortar, pero rápido. ¿Cómo se hace para que haya una fiebre productiva y no una fiebre de especulación financiera? Empezando por los consensos básicos en torno a estos déficits estructurales que no los podemos sostener más. Basta de déficit de cuenta corriente estructural. Basta de inflación institucionalizada en este país. La clase política le debe consensos básicos en torno a eso para fijar las condiciones necesarias de lo que después será el movimiento productivo. Última pregunta. De esos 15.000, 16.000, 17.000 millones que se nos fueron para tratar de sostener el dólar y que finalmente no lo sostuvimos, ¿1.000 millones no se podrían haber destinado al ámbito productivo? ¿Qué desastre hubiéramos hecho? Desastre positivo. Yo creo que los 16.000 se van a destinar al movimiento productivo cuando la Argentina vuelva a tener tasa de ahorro para financiar una tasa de inversión que sostenga el crecimiento que nos debemos y que podemos. Daniel, muchísimas gracias. Como siempre, muy amable. Un gusto, Carlos. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.